Y finalmente, si contraes el COVID-19, te enseñaré qué debes hacer en casa. Hola, soy la doctora Dayana García, creadora de Doctora Millennials. Vengo a traerles un video informativo que aclare dudas y recomendaciones sobre la enfermedad del COVID-19, tema que nos interesa a todos en este momento. Además, como parte del equipo médico, quiero enseñarles cuándo deben acudir a los centros de urgencia y hasta qué punto deben permanecer en sus casas. Esto con el fin de que nuestro sistema sanitario no colapse. Y finalmente, si contraes el COVID-19, te enseñaré qué debes hacer en casa. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS, y síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente, el SARS-CoV-2, causa la enfermedad por coronavirus llamada COVID-19. Esta última de sus siglas por COVID, que es igual a coronavirus, de disease, que significa enfermedad, 19 significa el año descubierto en diciembre de 2019. No hay que confundir, una cosa es el virus, que lo podemos llamar nuevo coronavirus, y otra es la enfermedad llamada COVID-19. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Los coronavirus miden aproximadamente entre 100 a 160 nanómetros. Si lo comparamos con otro virus, por ejemplo, el rinovirus que causa el resfriado común, los coronavirus son al menos 5 a 6 veces más grandes. Al ser grande y pesado, cuando es expulsado por medio de las gotículas de saliva, pueden caer a las superficies o ser inhalado por otra persona que se encuentre al menos a 1 metro de distancia. Ahora bien, esas gotículas de saliva no solamente son expulsadas al estornudar, sino al hablar, al reír y hasta exhalar. En base a esto voy a dar una recomendación que es uno de los motivos por el cual hago este video. Pues esta recomendación puede estar en contra de lo que han dicho otras entidades en el área de la salud. Según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, el SARS-CoV-2 es detectable en aerosoles hasta por 3 horas, 4 horas en cobre, 24 horas en el cartón y hasta 2 a 3 días en plástico o acero inoxidable. Y es así como la enfermedad se propaga y se transmite rápidamente de persona a persona o por contacto con superficies contaminadas y luego llevándose las manos contaminadas a los ojos, la nariz y la boca. Otra forma de transmisión es la vía fecal-oral, pero aún no se sabe con certeza. Me gustaría destacar un estudio que se hizo en el 2015 en la Universidad de Sydney, donde observaron 26 estudiantes de medicina y registraron un video de cuántas veces se tocaban la cara. Cada futuro médico se tocó la cara un promedio de 23 veces, y eso mientras estuvieron observados. Con al menos de la mitad de las ocasiones se tocaron los ojos, la nariz y la boca. Esto lo menciono para que seamos conscientes. Creo que no intentar tocarse la cara es algo bastante difícil, por lo que forma parte de nuestros gestos espontáneos. Por eso no han escuchado que esto forma parte de las recomendaciones, pero sí el de lavarse las manos con agua y jabón. ¿Y por qué nosotros los médicos hacemos énfasis en que nos lavemos las manos con agua y jabón? Bueno, resulta que el virus está conformado de la siguiente manera. En su centro tiene un ARN que gira en sentido positivo. Está rodeado de una membrana proteica y en su parte más externa tienen unas glucoproteínas que se llaman espigas. Todo esto se destruye por el detergente. Entonces, el mejor antiséptico que recomendamos es tener un envase con una mezcla de agua y jabón. ¿En cuánto tiempo se pueden presentar los síntomas una vez me he contagiado? No se sabe con certeza cuál es el tiempo exacto de incubación. Las estimaciones van de 1 a 14 días e incluso otras fuentes hablan de hasta 24 días. Los síntomas que se presentan son fiebre y esta puede no estar presente en aquellos pacientes muy jóvenes, en ancianos, en inmunodeprimidos o en aquellos que toman ciertos medicamentos. Los síntomas más comunes son tos seca y odinofagia. Si tienes estos síntomas y has tenido contacto con personas diagnosticadas con COVID-19 o al menos saber que han diagnosticado personas con COVID-19 en la zona donde vives, no salgas al centro médico.
Llama a tu centro de salud o al número que le han indicado, pero sobre todo quédate en casa. Esa es la indicación. Ahora, si presentas dificultad respiratoria o presentas somnolencia, que es como un estado de sentirse dormido, sientes como un estado de confusión o presentas labios y manos azuladas, nosotros decimos a eso manos cianóticas, acude a un centro de urgencia con previa protección. Según los estudios que se realizaron en China, los signos y los síntomas frecuentes de los pacientes ingresados en el hospital incluyen fiebre 77 a 98%, tos 46 a 82%, mialgia, que es el dolor muscular o fatiga, del 11 al 52% y dificultad para respirar del 3 al 31% al inicio de la enfermedad. Entre 1.099 pacientes hospitalizados con COVID-19, la fiebre estaba presente en el 44% al ingreso hospitalario y se desarrolló en el 89% durante la hospitalización. Otros síntomas notificados con menos frecuencia incluye dolor de cabeza, tos con expectoración y hemoptisis. Algunos pacientes han experimentado síntomas gastrointestinales como diarrea y náusea antes de desarrollar la fiebre y los síntomas del tracto respiratorio inferior. El curso de la fiebre entre pacientes con COVID-19 no se comprende completamente, puede ser prolongado e intermitente. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? La respuesta es sí. Sí y sí, una persona puede estar caminando y transmitir el virus sin tener algún síntoma. Ahora, recordando que se puede transmitir por pequeñas gotículas de saliva, la recomendación que estaban esperando es que pueden usar el tapabocas en todo momento. Es más, usen el tapabocas en todo momento porque hay personas que pueden estar transmitiendo el virus sin tener algún síntoma. ¿Afecta a los niños? Se dispone de información limitada sobre la presentación clínica, el curso de la enfermedad y los factores de riesgo de COVID-19 grave en niños. De los pacientes confirmados con COVID-19 en China a partir del 11 de febrero del 2020, solo el 2,1% tenían menos de 20 años de edad y no se informaron muertes en niños menores de 10 años de edad. A partir de los informes publicados limitados, los signos y síntomas entre los niños con COVID-19 pueden ser más leves que de los adultos y la mayoría de los pacientes pediátricos presentan fiebre, tos, congestión, rinorrea y hasta vómitos y diarrea. Se ha informado la detección del virus en muestras respiratorias hasta 22 días después del inicio de la enfermedad y en muestras de heces al menos 30 días después del inicio de la enfermedad. Se informaron complicaciones graves y shock séptico en pacientes de 13 meses de vida con COVID-19 en China. Los niños que evaluaron en el crucero que estuvo en cuarentena en las aguas de Japón, Daimyo Princess, encontraron niños asintomáticos pero evidenciaron alteración en los rayos X pulmonar. ¿Cómo actúa en el cuerpo? Varios grupos de científicos en China han descubierto que el SARS-CoV-2, al igual que el SARS-CoV, requiere la enzima convertidora de angiotensina 2 como receptor para ingresar a las células. La unión del virus con los receptores a la célula huésped es un determinante significativo para el desarrollo de la enfermedad. Después que el virus ingresa a las células, el genoma viral de ARN se libera en el citoplasma y se traduce en dos poliproteínas y proteínas estructurales, después de lo cual el genoma viral comienza a replicarse. ¿Cómo actúa en el cuerpo? Mientras el virus ingresa a las células y se replica, su antígeno, que es la sustancia que va a identificar el virus, se presentará a un grupo de células inmunológicas que nosotros llamamos linfocitos T citotóxicos, las cuales van a identificar a las células infectadas y les inyectará enzimas tóxicas que provocarán su destrucción. Al mismo tiempo, se activará otro grupo de células de defensa que se encargará de fabricar los anticuerpos. Quiero destacar que en una minoría de casos infectados y afectados se activará una respuesta inflamatoria sistémica mortal no controlada, que resulta en la liberación de grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias, que son sustancias que convocan al llamado de más células de defensa para que el ataque sea aún mayor, provocando el síndrome respiratorio agudo severo, que es una de las causas principales de muerte del COVID-19, según los estudios actuales. Esto lo comparamos como si quisiéramos eliminar a los delincuentes de una ciudad, pero en vez de utilizar el cuerpo de seguridad correspondiente, utilizo
toda la fuerza y el arsenal de armamentos contra toda la ciudad y todos los ciudadanos, acabando con toda la población y el lugar. ¿Cuál es la población más vulnerable? Los factores de riesgo grave COVID-19 aún no están claros, aunque los pacientes mayores y aquellos con afecciones médicas crónicas pueden tener un mayor riesgo de enfermedad. En resumen, aquellas personas que no tienen comorbilidades, la tasa de letalidad es muy baja, 0,9%. Pero aquellos pacientes que tienen comorbilidades, es decir, ¿cuál población? Los pacientes adulto mayor, porque los pacientes adulto mayor pues tienen hipertensión, diabetes, otras enfermedades crónicas que no lo tienen ni los jóvenes ni los niños. Es por eso que afecta a adultos mayores, pero en general afecta a cualquier edad. El diagnóstico. El diagnóstico clínico de COVID-19 se basa principalmente en la historia epidemiológica. Esto quiere decir que hayan reportes de COVID-19 en la región o que hayas estado en contacto con una persona infectada con COVID-19. Además, las manifestaciones clínicas y algunos exámenes auxiliares. Sin embargo, los síntomas y signos clínicos de los pacientes infectados con SARS-CoV-2, incluyendo tos, fiebre, disnea y neumonía viral. Por lo tanto, los exámenes auxiliares son necesarios para el diagnóstico del COVID-19, al igual que el nexo epidemiológico. Con respecto al tratamiento, el tratamiento es sintomático. No se dispone de ninguna vacuna, de fármaco antiviral u otro tratamiento específico. Esto es muy importante actualmente. No hay un agente antiviral específico clínicamente probado disponible para la infección del SARS-CoV-2. El tratamiento de apoyo, que incluye oxigenoterapia, el manejo de los líquidos de conservación y el uso de antibióticos de amplio espectro para cubrir la infección bacteriana secundaria, sigue siendo las estrategias de manejo más importantes. No profundizaré con respecto a la farmacología, pues no quiero que se me automediquen. Este tema solo le corresponde a los médicos. Se ha publicado en las redes el fallecimiento de un hombre por automedicarse con cloroquina, el fármaco contra la malaria, mencionado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como una posible solución para la pandemia. La cloroquina es un antipalúdico barato utilizado desde 1935 para combatir la malaria. Mi mensaje final con respecto al tratamiento es que no se automediquen. Si tienen dudas, consulta con tu doctor y también me pueden consultar en la cajita de comentarios o en mis redes sociales. Tome medidas para reducir su riesgo de enfermarse. Si tienes mayor riesgo de enfermedad grave debido al COVID-19, debido a su edad o porque tienes algún problema de salud, es muy importante que tomes medidas para reducir sus riesgos, tal como por ejemplo usar tapabocas en todo momento y el lavado de manos. Cuando salgas en público, manténgase alejado de otras personas enfermas. Limita el contacto cercano, evita las multitudes y especialmente en espacios mal ventilados, tanto como sea posible. Su riesgo de exposición al nuevo coronavirus puede aumentar en entornos cerrados y con poca circulación de aire, si hay personas enfermas de COVID-19 en la multitud. Evita los viajes no esenciales. Toma medidas para reducir su riesgo de enfermarse. Si eres un adulto mayor y sufres alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes y ameritas tratamiento farmacológico continuo, llama a tu centro médico y asegúrate si puedes enviar a alguien para que el médico se lo recete, con el fin de que no salgas a exponerte y te mantengas en aislamiento hasta nuevo aviso. Si eres una persona joven y tienes un familiar adulto mayor con enfermedades crónicas, llama al centro de salud y asegúrate si te pueden entregar la fórmula médica para que el paciente no se exponga al virus. Asegúrense de tener medicamentos de venta libre y suministros médicos para tratar la fiebre y otros síntomas. La mayoría de las personas podrán recuperarse de COVID-19 en casa. Tenga suficientes artículos para el hogar y comestibles a mano para que estén preparados para quedarse en casa por un periodo largo de tiempo. Con respecto al lavado de manos, lávense las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de sonarse la nariz, toser o estornudar, o haber estado en un lugar público. Si no hay agua y jabón disponible, usa un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol. En la medida de lo posible, evita tocar la superficie de alto contacto en lugares públicos, botones de elevadores, manijas de puerta, pasamanos. Si tienes COVID-19 o si se está extendiendo en su comunidad, ¿qué puedes hacer? Bien,
Dependiendo de la gravedad del brote, los funcionarios de salud pública harán restricciones más estrictas. Sin embargo, lo hagan o no, la recomendación es que quédense en casa tanto como sea posible. Usa el tapabocas en todo momento. Y eso lo repito, pues es muy importante. Solo si presentas la dificultad para respirar, manos y bocas azules, debilidad general, estado de confusión, entonces acude a la urgencia. Recuerda, la mayoría de los casos son leves y mejoran solo con tratamiento sintomático. Si no tienes alimentos en casa, considera llamar a un amigo, alguien con previas medidas de precaución para que te lo lleve a casa. Si tienes dudas con respecto a acudir a la urgencia o con respecto a su situación actual de salud, consulta por vía telefónica o por vía virtual con algún médico. Incluso pueden preguntarme en mis redes sociales. Si finalmente es necesario acudir a la urgencia, evita usar el transporte público, transporte compartido o taxis. Solicita una ambulancia. Mantente alejado de los demás, tanto como sea posible. Debes permanecer en una habitación solo para enfermos y lejos de otras personas de tu hogar. Usa un baño por separado si está disponible y no aceptes visitas. También recomiendo no compartas platos, vasos, utensilios para comer, toallas o ropas de cama con otras personas. Después de usarlos, debes lavarlos muy bien. Todo lo que toques frecuentemente, como el control del televisor, el celular, no debe ser tocado por otro miembro del hogar. Como lo mencioné anteriormente, las cosas por las cuales entras en contacto frecuentemente deben ser desinfectadas. Mi recomendación final es que usemos el tapabocas en todo momento, no solamente los enfermos, como dicen algunas entidades de salud. Esto lo dicen pues la escasez de tapabocas nos puede afectar a nosotros los médicos que estamos en constante contacto con las personas enfermas. En conclusión, la aparición y el desarrollo del SARS-CoV-2 depende de la interacción entre el virus y el sistema inmune del individuo. Los factores del individuo incluyen la genética, la edad, el sexo, el estado nutricional, la regulación neuroendocrina y el estado físico. Todos estos factores intervienen en un paciente infectado, pues afecta la duración y la gravedad de la enfermedad. Los médicos intervendrán intencionalmente para ayudar a los pacientes a recuperarse lo antes posible. Y con esto me despido, deseando que me dejen sus comentarios y dudas. Compártelo. Estaré publicando más contenido actualizado respecto al COVID-19. También les voy a preparar un video de cómo fortalecer nuestro sistema inmune y su estado físico. Les mando un gran abrazo, espero que haya sido útil este video. Tengan en cuenta que haré mi máximo esfuerzo de responder a quienes tengan dudas con respecto al COVID-19.